veces para encontrarte tienes que perderte primero. Incluso si eso significa cruzar fronteras, dejar tu país y empezar de cero. Mauro es un comunicador innato que ha recorrido el mundo tratando de buscarse la vida. Desde un principio buscando la manera de acercarse a un micrófono, pero siempre escabulléndose por miedo a enfrentar la cámara. Hoy en día por fin estoy aquí frente a ti, frente a toda la audiencia, cruzando ese río que a muchos nos costó nadar y llegar a la otra orilla, de decir, ¿sabéis qué? Es hora de hablarle a la cámara y emitir ese mensaje que quería hablar, que quería entregar. Y eso creo que me representa y hoy en día estoy siendo eso y mucho más, y me queda mucho más por aprender y recorrer. Así que, como definición, un comunicador que sigue aprendiendo y que sigue recorriendo la vida buscando oportunidades. Él es Mauro Rojas, un creador de contenido que vivió casi 8 años afuera de Chile, buscando oportunidades en Estados Unidos, México y Canadá. Su historia es la de un inmigrante que dejó el miedo atrás para construir sus sueños y enseñarnos que el valor más grande es atreverse. Pasaron 6 años, 7 años de buscarme ese trabajo ideal, de buscar esa platita para comprarme mi cámara, de buscar y encontrar las personas que hoy me acompañan, como mi pareja, que al final fue un pilar fundamental para estar donde hoy estoy. Y creo que nada, la vida del inmigrante al final te pone a prueba y te hace ser quien quieres ser en el país donde estás iniciando. O sea, bajarte del avión te da una oportunidad nueva de enfrentarte a un mundo nuevo. Este episodio es para los que sienten que ya es tarde para comenzar y necesitan una señal para volver a creer en lo que llevan dentro. El consejo rápido es mostrar tu aprendizaje, no esperar ser experto en algo para empezar a hacer tu primer video. Es mostrar tu primer día en el camino a esa experiencia, a ese expertise. Creo que es mucho más valioso mostrar y construir en público hoy en día, porque así la gente recorre tu camino y te puede llegar a apoyar mucho, con mucha más fuerza. Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Soñando Despierto Podcast. Gente, hoy tengo un invitado demasiado especial. Esta persona fue una de las primeras que me ayudó a impulsar un poco las ganas de querer crear contenido y empezar en todo esto lo que es el mundo digital. Así que démosle una gran bienvenida a este crack de los podcasts, Mauro Rojas. Mauro en línea, ¿cómo estáis, Mauro? ¿Qué tal, Juan Pablo? Bueno, estoy muy agradecido de estar aquí contigo. Creo que estar en línea, aunque estamos lejos desde Chile a Estados Unidos, creo que nos une el mundo de las comunicaciones hace mucho tiempo, desde los inicios, así que estoy muy feliz de estar aquí en este podcast. Qué bacán, qué bacán. Mauro, cuéntame, la primera pregunta que le hago a todos los invitados. ¿Quién es Mauro? Mauro es un comunicador innato que ha recorrido el mundo tratando de buscarse la vida. Desde un principio buscando la manera de acercarse a un micrófono, pero siempre escabulléndose por miedo a enfrentar la cámara. Hoy en día por fin estoy aquí frente a ti, frente a toda la audiencia, cruzando ese río que a muchos nos costó nadar y llegar a la otra orilla, de decir, ¿sabéis qué? Es hora de hablarle a la cámara y emitir ese mensaje que quería hablar, que quería entregar. Y eso creo que me representa y hoy en día estoy siendo eso y mucho más, y me queda mucho más por aprender y recorrer. Así que, como definición, un comunicador que sigue aprendiendo y que sigue recorriendo la vida buscando oportunidades. Qué bacán, qué bacán. Y la verdad es que la historia del Mauro, tu historia, la verdad es que me representa mucho en muchas cosas. Porque si de por sí estamos en lugares totalmente distintos, pero tú un poco que pasaste el camino que yo estoy pasando ahora mismo, que es básicamente el ser inmigrante, el estar lejos de tu país y el estar buscándotela en otro lado, y al final te volviste y te agarraste la gloria ahora en Chile y te está yendo súper bien, te veo súper ocupado. Cuéntanos un poquito cómo... un poco la historia de eso, de la inmigración. Yo sé que hay muchos detalles, son muchos años, pero dame un pequeño como repaso para que la gente sepa un poco de eso.
Bueno, fueron casi 7, 8 años fuera de Chile, buscando oportunidades, salimos chileando, buscando oportunidades de trabajar, siempre muy ligado a la cámara, a la fotografía, al video, pero mi primer trabajo en negro como turista en Estados Unidos fue cosechando uva. Luego de eso me fui a México a buscar el sueño mexicano. Porque no tan solo está el sueño americano, está el sueño mexicano y luego le vamos a contar también el sueño canadiense. Entonces, al final siempre busqué la manera de que en el extranjero me iba a ir mucho mejor y iba a encontrar quizá esa solvencia económica que todos de cierta manera pasamos y tratamos de encontrar, ¿no? Como de ser independiente y tener nuestra platita y decir, oye, estoy alcanzando mis sueños. Pasaron 6 años, 7 años de buscarme ese trabajo ideal, de buscar esa platita para comprarme mi cámara, de buscar y encontrar las personas que hoy me acompañan, como mi pareja, que al final fue un pilar fundamental para estar donde hoy estoy. Y creo que nada, la vida del inmigrante al final te pone a prueba y te hace ser quien quieres ser en el país donde estás iniciando. O sea, bajarte del avión te da una oportunidad nueva de enfrentarte a un mundo nuevo. Y creo que ese recorrido, tú que lo estáis viviendo también, Juan Pablo, es algo que nos da fuerza para poder probar cosas que quizás en nuestro país no estamos dispuestos a probar, o nos costaría mucho probar. Sí, al final uno sale tanto como de la zona de confort cuando está en otro lado, con otro idioma, como tú en Canadá o en Estados Unidos que estuviste, que eso ya de por sí te empieza a abrir la mente y a pasar muchos rollos de quién soy, hasta así como que quién soy, es como que sirve mucho de autoconocimiento. Y eso Total. es re loco, hasta el día de hoy me pasa mucho. Y el tema de la inmigración, yo creo que esa es la base. Si uno no se empieza a autoconocer y a ser un poco más consciente de esas cosas, al final vaya a estar estancado, esté en Chile o esté en cualquier lado, pero yo siento que te ayuda mucho más y te empuja a estar en otro lado. Y atreverte. Yo creo que cuando tomé ese avión a Estados Unidos no sabía inglés, no sabía nada. Y llegué allá y me di cuenta que, claro, en California, con suerte, el oficial hablaba inglés y de ahí para adentro todo era mexa, todo era mexicano, todo era latino. Y de repente te estáis dando cuenta de que estáis conociendo una cultura de gente que le gusta el trabajo, que está con el échaleganismo, ¿no? Dale, hay que echarle ganas, hay que ir por los dólares. Y eso te empieza a contagiar y te da una chance de decir, oye, es posible que con esfuerzo encontrar ciertos caminos a llegar a esas metas. Entonces, Sí. el camino al inmigrante al final te da eso, te da la pachorra de ir a lo que realmente querés lograr. Pero bueno, al final, por otro lado, también te da la chance de poder darte cuenta de que muchas veces la plata no lo es todo. Y esa es la otra cara de la moneda. Cuando ya pasáis 1 año, 2 años en un país donde te está yendo bien económicamente, pero estáis trabajando en un trabajo de primera línea, en donde te pagan muy bien porque hiciste carrera, empiezan a salir esos sueños que siempre quisiste hacer. Y ahí es donde luego de tiempo en Estados Unidos, después en México, luego en Canadá, trabajando en la construcción en los últimos años, me di cuenta, escuchando podcasts, que había estudiado comunicación audiovisual y dije, bueno, ¿por qué no invierto en dos micrófonos, una cámara? Y hago lo que siempre quise hacer, pues bueno. Entonces, creo que eso fue el indicio de decir, ok, tengo los recursos, ahora solamente falta enfrentar el miedo y tirarme a la piscina. Oye, sí, y qué buena inversión la que hiciste, ¿no? O sea, ¿qué hubiera sido de Mauro si es que no te hubieras atrevido a invertir en esos par de micrófonos, en la cámara y empezar en el camino podcast? Que me acuerdo que yo por ahí fue como que te encontré, te anduve encontrando por ese podcast. En el Camino Eh, Podcast, un podcast que hablábamos de migración con la Cata, con mi pareja, y hablábamos un poquito de toda nuestra experiencia, que al final fue lo último. A mí me hubiera encantado poder haberme atrevido a hablar al micrófono y poder decir, oye, mira, este es mi camino desde que estoy comenzando, que hoy en día muchos jóvenes lo hacen. Es como, ok, mira, me voy no sé, a Irlanda de Working Holiday, acompáñame a aprender inglés. Y tú estás siguiéndolo desde el día uno, ¿cachai? sí, A mí me, sí. a mí me costó casi 7 años decir, ya, voy a compartir mi historia. Y al final, claro, cuando uno parte, decir, puta, hubiera partido antes, Juan. Sí, sí, incluso yo que estoy aquí también digo, puta, ¿por qué no partí cuando recién llegué? O sea, Sí. todo eso le podríamos dejar ese mensaje a la gente que es como
documenta tu vida, que fijo le va a servir a alguien y puede ayudar a una persona, o 10, o 100, o miles, uno nunca sabe, Sí. pero documéntate y cuéntale tu historia a la gente, porque es bien importante hoy en día. Yo creo que Mauro, ese es el tema principal. Y el hecho de documentar hoy en día te está dando una oportunidad que no muchos ven. Y creo que más allá del hecho de tener el dinero en ese momento y poder comprarme mis equipamientos para hacer podcast, lo que realmente detonó la oportunidad fue mostrar el camino. En ese proceso, cuando decidí volver a Chile con dos micrófonos y una cámara, fue el hecho de mostrar mi proceso desde el día uno, lo que me permitió crecer de una manera mucho más rápida de que como de si no lo hubiera hecho de esa manera, como esperar que el trabajo hable por ti. Creo que el recorrer ese camino como aprendiz y mostrarlo te valida mucho más que ser el experto que viene a decir las cosas sí. como con esa voz de mando, como esa voz de la experiencia. Creo que el aprendiz puede tocar mucho más corazones que el experto. Yo siento que a la gente le gusta mucho eso de la historia del héroe. Eso que pasa Sí. por alto, pasa por muy bajo, la caga, se para, la caga, se para Es y que nos lo sentimos logra. reflejados al final, pues nos sentimos Sí, reflejados con las historias de otras personas y cuando a alguien le está yendo muy bien o es como casi como una figura de héroe o de ídolo, ok, lo idolatras, pero no te imaginas todo lo que pasó antes para llegar ahí. Y si conoce a alguien que al final está ahí como mirando su proceso, de repente conectáis mucho más. Y decís, ah, mira, a este también le pasó lo mismo que me pasó a mí, weón, o hay sí, una conexión más por real. eso es que conectamos, yo creo, porque, o yo conecté contigo porque no me conocía, pero yo te conocí por ese video y estabas describiendo tal cual lo que yo estaba viviendo. O sea, describía que llegaste a Estados Unidos, después te fuiste a Canadá, estabas ahí trabajando en la construcción, que por más de que pudiste subir tu ingreso, no te gustaba, y ahí me pegaste directo en donde dolía. Yo creo que a muchos nos ha pasado eso. A muchos nos pasa que al Sí, final buscamos tanto esa meta financiera que cuando llegamos ahí, o sea, si sí, no cumple la expectativa, ajá, quedamos en el sí, mismo lugar justamente. donde empezamos. Sí, y cuando empezaste ya a crecer como en la construcción y empezaste a ver ya más lucas y todo eso, o sea, ¿qué fue lo que te dijo que tenías que buscar por otro lado? ¿Te viste como estancado o te viste como no feliz? ¿Qué fue? Yo creo que fue un tema de realización personal, de que mis días no estaban siendo los días que quería vivir, o sea, estaba trabajando para el cheque y ya y estaba viviendo para la hora. Nos pasa mucho que en los países donde pagan por hora, uno dice, bueno, una horita más, es un dólar más, y al final uno está trabajando 10 horas, 12 horas, porque va a llegar un cheque más grande, y ese cheque uno se lo imagina que lo va a invertir o lo va a gastar en algo, pero al final los días pasan y seguís sumando, sumando, gastando, sumando. Al final, la calculadora, claro, puedes llegar a ahorrar, pero el día a día al final se vuelve una rutina que si realmente no estás haciendo lo que te gusta o no estás incluyendo, incorporando tu hobby dentro de esa vida, te va a terminar cansando. Por otro lado, si yo lo hubiera hecho y quizás después del trabajo hubiera incorporado un hobby, hubiera incorporado una relación de amistad con más personas, quizás hubiera seguido y hoy día estaría en Canadá y trabajando en el rubro de la construcción, quizá muy bien posicionado, pero, pero tenía el sueño de dedicarme a lo que me gustaba, que era el tema del podcast, de las cámaras. ¿Qué del podcast? De las cámaras, del video, todo eso. Y hoy que está de moda el tema del podcast, agarré el formato y ahora lo hice mío. Ah, buenísimo. No, y eso te iba a preguntar, ¿en qué minuto sale lo del podcast de que dijiste ya, me voy a comprar un par de micrófonos, una cámara y voy a hacer un podcast? ¿Por qué un podcast? O sea, ¿por qué? ¿Qué fue eso? Me di cuenta que en Canadá, en México, estaba agarrando mucho vuelo el podcast. Habían podcasts de muchas categorías. Y mirando a Chile,
solamente estaba posicionado el formato del humor en el podcast. Entonces yo me di cuenta y dije, oye, falta un montón de categorías todavía por explorar y por explotar, que hay un negocio, hay una oportunidad, y no la pensé dos veces, dije, eso es. O sea, van a haber doctores, van a haber abogados, van a haber empresarios, van a haber marcas personales que van a ver el podcast como una herramienta en su plan de comunicación, en su estrategia de comunicación, y ahí está el negocio. Y cuando lo vi dije, bueno, acá hay que entrar a picar, comprar el equipamiento necesario para empezar y, y darle. Obviamente con eso yo validé el mercado. En ese proceso habían varias marcas personales que estaban recién empezando, como el Francisco Ackerman con Pera y Finanza, el Nico Orellana con su podcast, Animales Financieros. Y estos podcasts a mí me acompañaban en la construcción. O sea, yo me ponía el podcast del, no Sí. sé, del Pancho o del Nico o de los Animales Financieros y lo escuchaba con el fin de aprender algo mientras estaba utilizando mis manos en este trabajo. Me lo permitía el trabajo. Me permitía poder estar ahí aprendiendo algo, escuchando algo nutritivo mientras estaba también lucrando con mi hora. Entonces para mí era todo, era como, bueno, estoy haciendo doble, o sea, estoy ganando por dos. Y después Sí, me di sí. cuenta y dice, bueno, pero si ellos lo pueden hacer, ¿por qué yo no? Si tengo el conocimiento. Y ahí es donde fue el clic. Oye, ¿y si yo soy el quien los ayuda? Entonces, en ese proceso, el Nico Orellana estaba haciendo un curso de marca personal, entré y me di a conocer y me dijo, oye, tú haces buenos videos, como que, dale, weón. Como que me dijo, Ah, te tenés metiste que... al curso del Nico. Claro, Por ahí partiste. ahí partí. Y es el único curso que he pagado, de cierta manera, a nivel digital. Y ahí me Pero di está cuenta... recomendado, está bueno. También lo he En visto. ese proceso, en ese proceso fue para mí como como abrir los ojos que hay muchas personas que estaban buscando crear marca personal y meterse a este mundo y que carecían de herramientas audiovisuales. Independientemente de que si el curso del Nico estaba bueno o no. O sea, ahí ya cada persona tiene que definirlo, Claro. ¿no? Pero, pero en mi estrategia personal de darme cuenta de que había muchas personas que necesitaban un video de calidad, que necesitaban o que veían como meta hacer un podcast, dije, bueno, ahí está lo mío. Si yo me muestro bien, si tengo afinidad con las cámaras porque estudié esto y ahora tengo los equipamientos, es hora de echarlo a andar. Y ahí es donde me di cuenta de que la oportunidad de negocio estaba en Chile y no en Canadá. Y dije, bueno, hay que arriesgarse. Así como me arriesgué al salir de Chile, había que arriesgarse el doble para volver. Sin Sí. nada claro. Sin Entonces, nada claro, más ahí tiene que encima estar el desafío. entrando en como un estilo de como de recesión del país, te, te la jugaste, yo debo decir, así, fue una jugada muy arriesgada, pero se anota hasta el día de hoy que te ha dado fruto y de partida felicitaciones, porque no te voy a negar que se me ha pasado por la cabeza varias veces hacer algo parecido, o sea, no exactamente lo mismo que haces tú, pero me refiero a tomar la decisión y el riesgo ya de devolverse y probar algo allá, ¿me entiendes? No, totalmente. Y aquí tenéis los brazos abiertos, hermano. Cuando esté en Chile, sabéis que tenía un amigo, un partner, un colega. Y el tema es que faltan manos. A mí me faltan manos, me faltan colegas que me ayuden. He podido conectar con algunas personas dentro del mundo audiovisual. Y ojalá el próximo año, 2026, podamos crecer y poder tener ya un equipo de trabajo. Hoy en día soy yo, mi pareja y Franco, quien es el editor, que ha sido un gran talento y hemos llevado adelante alrededor de 100 episodios el último año Wow. para más de 8 clientes. Y si no más, yo realmente ya perdí la cuenta de cuántos episodios estamos sacando, pero obviamente está todo registrado y está todo bien ordenadito. Eso no hay que negarlo. Pero claro, el trabajar con clientes. Creo que una de las cosas principales del podcast es que es un formato muy bondadoso para el equipo de producción, porque te da seguridad a mediano o largo plazo. No como, por ejemplo, el grabar un comercial, grabar un videoclip, que al final es un proyecto, un producto de una sola vez. El Claro. proyecto de lo que significa crear una temporada de un podcast
mínimo estamos hablando de 12 episodios. Y ahí es donde tú puedes proyectar 3 meses, 6 meses de trabajo, incluso marcas que van contigo a un año. Entonces eso creo que es una oportunidad de negocio que hoy en día está para tomarla y hay muchos profesionales como yo y como otros que se están abriendo paso en este nuevo formato. Sí, y yo creo que lo has sabido como abordar súper bien. O sea, yo te he estado siguiendo de cerquita todos los proyectos que he hecho y todo, y también escucho mucho de esos podcasts, al igual que, como tú decís, o sea, yo mientras estoy haciendo algo con mis manos, estoy aquí con los audífonos, escuchando un podcast y escucho muchos chilenos también. Escucho varios de allá para sentirme un poco allá también, tan lejos que uno está a veces. Es entretenido. Ahora, Mauro, volviste a Chile, ¿cierto? Con un par de micrófonos, una cámara en la mano y las ganas, ¿cierto? Con tu pareja, tú y tu pareja, así partieron. ¿En qué minuto ya empiezan los primeros negocios a fluir y ya hasta hoy en día que tiene una oficina, un estudio donde puede recibir a la gente? ¿Cuánto es el tiempo que llevas en Chile, disculpa? Yo llevo alrededor de un año, 7 meses. Yo llegué en diciembre del 2023. Llevo todo el 2024 dentro del mundo podcast y ahora ya estamos en julio. Entonces yo creo que un año, 7 meses, full dedicado a podcast. Y creo que en mayo del año 2024 fue cuando ya la mecha se prendió. O sea, Ya. primero fue el aportar valor y ayudar a una persona a hacer realidad su sueño, que en este caso fue Nico Orellana, cuando se dio cuenta de que yo estaba en Chile, me dijo, oye, Mauro, ven, ayúdame, hagamos algo juntos, ayúdame a sacar mi estudio de la casa y armemos una oficina. Armamos una oficina en conjunto, dejé todo listo y armado, el Nico ya estaba andando, empezamos a ofrecer el servicio, llegó la Javi Quiroga, la economina, empezó su podcast, empezó a irle muy bien, fue nuestra primera clienta y luego yo en todo ese proceso, como estaba compartiendo desde el día uno, oye, soy Mauro, estoy ayudando a Nico, estoy ayudando a Javiera, estos son los tips o estos son los podcasts que están en tendencia. Creé una serie que era hacer la review de los podcasts chilenos y hablaba de los equipamientos que tenían estos chicos. Por ejemplo, no sé, el podcast de Edo Caroe, el podcast de, no sé, del Francisco Ackerman. Y yo decía, mira, ellos tienen una luz tal marca, deben tener este micrófono. Y así poco a poco la gente empezó a darme mi lugar dentro del ambiente profesional en torno al podcast. Y la gente Fuiste empezaba a decir, generando oye, autoridad. Mauro, tú eres el que le hacía los podcasts a tal, ¿por qué no me ayudas a mí? Y ahí fue el proceso en donde la gente me empezó a buscar. Y bueno, ahí le tuve que decir al Nico, muchas gracias, pero tengo que volar con alas propias porque la gente está pidiendo mis servicios tanto de asesoría como de producción. Y ahí Qué empezó bueno. el negocio, ahí se formalicé y empecé a darle con todo. Cabe destacar que yo fui uno de los primeros clientes de Mauro. ¿Ah? Sí, Uno de los eso es OG. verdad para toda la audiencia que está aquí. Weón, JP fue uno de los primeros, una de las primeras asesorías que llegó desde el extranjero y me pagó en dólares. Yo dije, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Fue muy buena. Sí, fue buena, fue buena. La verdad es que Espero que haya servido, ¿ah? me sirvió bastante. Mírate cómo estoy de iluminado. Gracias, Increíble. gracias a Maurito. No, yo también te felicito, Juan Pablo. Has hecho una carrera súper, súper buena. Te has juntado también ahí con varios profesionales dentro de la industria audiovisual en Nueva York y la has sacado el jugo. Creo que ese es el camino. Estando fuera o dentro, donde sea tu casa, creo que uno puede ir conquistando poco a poco esta industria. Y hoy en día cualquier audiovisual tiene que darse cuenta de que esta profesión es tan o más importante que cualquier otra que un profesional necesite como apoyo. O sea, cualquier empresa necesita un contador, cualquier empresa necesita un abogado. Actualmente, en el mundo de las comunicaciones, cualquier empresa necesita un buen profesional audiovisual. Entonces, ahí está la oportunidad. Creo que hoy en día
nuestra profesión, indiferentemente que lo hayas estudiado o no. Creo que esto la calle te lo da, YouTube te lo brinda. Meterse, el ser autodidacta te puede dar las herramientas profesionales para poder abordar cualquier proyecto. Así que todos los que están escuchando y quieran volcarse a esto, bienvenido. Sí, y eso también le he dicho a mucha gente, o sea, hay para todos, siento, porque como dices tú, cada negocio y mucha gente, aparte, fuera de los negocios, quieren meterse cada vez más y más en las redes sociales. Entonces, el problema es que cada vez ellos quieren hacerlo más rápido, más rápido, más rápido. ¿Y qué quiere decir eso? Es saltarse los pasos de aprender a usar algo, aprender a iluminarse, y que alguien venga, pum, te grabe y tú solo vas a aparecer en la cámara. Y creo que ahí está mucho la oportunidad, tanto como podcast, como la creación de contenido, como videos de YouTube. O sea, si tú aprendí a usar una cámara y sabías iluminar, yo creo que tenías la mitad del juego ganado. Después saber vender y mostrar que sabía hacer buen trabajo. Totalmente. Mauro, entonces, hoy en día, ¿a qué apunta Mauro? Que, mira, tengo en mi podcast yo una sección, lamentablemente todavía no tengo mis envíos internacionales de los lentes, pero yo le regalo un lente de sol de mi marca a cada invitado y le hago que se los ponga. Así que apenas yo abra los envíos internacionales ahí te lo quedo debiendo y te lo mando ya. Pero vamos a hacer como que los lentes que tenéis puestos hoy van a ser los lentes de mi marca. Y quiero que a través de esos lentes tú me digas cómo ve a Mauro de aquí a 5 años más. Yo creo que el Mauro de aquí a 5 años más va a estar rodeado de profesionales con hambre y con muchas ganas de poder contribuir a todas las personas que tienen como esa hambre, o más bien esa hambre, sino como ese propósito de comunicar un mensaje. Creo que somos esas personas que vamos a ayudar a otros a poder dejar ese legado, ¿cachai? Como ayudar, estar al servicio, yo creo que el Mauro de aquí a 5 años más va a estar al servicio de la comunidad, entregando herramientas comunicacionales para que puedan comunicarse de forma efectiva. Eso es, ya sea con un estudio de podcast, con una academia de podcast, o si va a haber un nuevo formato, ahí vamos a estar también. Pero creo que el mundo está democratizándose en canales personales, individuales. El boom del live streaming todavía está recién partiendo en Chile. Obviamente el mundo del gaming es el que está abriendo puertas, pero creo que muchos de los profesionales en un futuro van a tener sus propios canales en YouTube o en plataformas personales en donde van a mostrar su servicio al público, su servicio a la comunidad, y creo que eso va a ser muy valioso. Qué bueno, qué interesante. Y espero, así será, no es que espera. Yo estoy seguro que Mauro, con la disciplina que tenía de trabajo, porque siempre te ve ahí trabajando todos los días, weón, dándole duro, te va a ir bien y va a llegar a ese objetivo. Mauro, necesito ahora que me digas algún consejo para esa persona. Vamos a partir primero por la marca personal y después te voy a preguntar unas cositas del podcast. Consejo para esa persona que quiere empezar su marca personal. El consejo rápido es mostrar tu aprendizaje, no esperar ser experto en algo para empezar a hacer tu primer video. Es mostrar tu primer día en el camino a esa experiencia, a ese expertise. Creo que es mucho más valioso mostrar y construir en público hoy en día, porque así la gente recorre tu camino y te puede llegar a apoyar mucho, con mucha más fuerza. Ya, sí, yo igual creo. Y siempre lo estoy diciendo a veces gente me pregunta o a veces lo digo en mis videos, que es documenta todo lo que haces. O sea, si puede, hasta cuando vaya al baño. Ojalá no muestres nada, por favor, pero me refiero a que documenta todo y te puede servir siempre como recurso. Cada vez que logre algo, aprenda algo, cada vez que la cagaste en algo, lo que sea,
documéntalo. Yo creo que eso es súper, súper importante, que muestre el proceso. Como estábamos hablando fuera de cámara, a la gente le gusta mucho la historia del héroe y se siente como representada. Entonces, esa es la clave para poder, yo creo, tener una marca personal exitosa. Y yo creo que por eso también a ti te ha ido tan bien con el tema de tu marca personal y todo. A pesar de que hoy en día todos estamos pidiendo más de Mauro. ¿Qué pasa con Mauro? Necesitamos más videos de Mauro. Y esa serie que hacía ya Mauro antes. está offline, no está en línea. Hay temporada y temporada. Yo creo que hoy en día el Mauro está dedicando a sus clientes, pero está preparando algo para la gente que está necesitando ese apoyo constante. Y creo que quiero trabajar en comunidad y ojalá tener esa sorpresa para este nuevo mes, agosto, para que todos los que quieran estar un poquito más cerquita de mí puedan estar y aprender de la mano y aprender en conjunto, creo yo. Eso yo creo que va a ser lo fundamental. Bueno, de por sí vamos a dejar aquí la red de Mauro para que mi audiencia, que a pesar de ser un poco más pequeña que la tuya, te pueda conocer y te pueda seguir porque Mauro es crack en todo lo que es podcast. Si quieres aprender, hay mucha información en su perfil, a pesar de que hoy necesitemos más. Eh, hay, Falta mucho todavía y creo que sí, de lo que hay, todavía estamos recién en un 2% de lo que realmente me gustaría entregar y es increíble porque uno cree que hay que picar mucha piedra para que el negocio empiece a funcionar y creo que lo que hablábamos, mostrar ese camino de repente te abre puertas a un servicio que ni siquiera tenías en mente que la gente estaba demandando. Y el negocio se empieza a activar. Y lo que hablábamos fuera de cámara, y ahora lo hablamos acá, es el mismo negocio va a empezar a competir con tu marca personal. Y el negocio te va a demandar tiempo y te va a decir, oye, tus clientes, hey, hay que responder, hay que estar ahí atento, hay que ser responsable, son los que son la columna vertebral de tus ingresos y de tu día a día. Y por otro lado, la marca personal o esa audiencia que creaste de forma orgánica en redes sociales también te está pidiendo contenido y para volverse clientes. Entonces ahí hay un círculo y una dicotomía en donde tú tienes que aprender, por un lado, a crear esa marca personal para que se convierta en negocio y luego a dominar el negocio para que no le quite terreno a esa marca personal. Eso ya es como el nivel 2 y creo que a toda persona que está empezando y que va a llegar a ese punto. Yo estoy ahora aquí con la soga al cuello y pidiendo ayuda a profesionales, yo pidiendo asesorías para poder obviamente seguir creciendo y aprendiendo, obviamente, siempre. Mauro, ahora dame un consejo para la gente que quiere empezar su podcast. ¿Ok? Rapidito, igual que el otro que me diste. Pero gente que quiera empezar su podcast, ¿qué le recomiendas? Gente que quiera, a ver, gente que quiera empezar su podcast. El Pri- consejo, espérate. vamos. Primero que todo, si puede, llamen a Mauro y contraten a Mauro, porque Mauro es el que sabe. Pero si quiere empezar con no mucho budget, no mucho dinero quizás, que quieran comprarse ellos, hacer sus propias cosas. O sea, El cuéntame, dame un estudio está consejo. listo, miren. Mira, listo, llegar y grabar nomás. Llegar y grabar. El consejo que le daría a la gente que quiere empezar un podcast, primero es aterrizar muy bien el formato. Y si es un formato de entrevista, que creo que muchos están abordando hoy en día, tener mucho ojo en no convertirse en un entrevistador. ¿Ok? En no convertirse en un entrevistador. Creo que tienes la oportunidad de que la audiencia de ese invitado confíe en tu servicio. ¿Ok? Entonces tienes que ser muy cuidadoso en que tu invitado vea en ti el valor que tú le puedes entregar a él y a su comunidad, para que su comunidad crea en ti. Porque si esa comunidad ya cree en esta persona, en este invitado, lo más probable es que va a creer en ti y en tu servicio. Entonces, tienes que afilar y tienes que construir muy bien qué quieres entregar a la gente y sobre todo a tus invitados en este podcast. Y que no se vuelva un podcast informativo solamente. Claro, que sea algo más de compartir experiencias quizás y opiniones, más que sea como un Por pregunta y ejemplo, respuesta. hagamos un ejemplo. Mira, por ejemplo, si tú eres diseñador de interiores,
y Ajá. vas a invitar, por ejemplo, a un rostro o a una persona que es reconocida en cierto ámbito, ojalá que tú le hayas dado el servicio de algo, incluso regalado o incluso como de estilo canje, por la misma invitación al podcast. Por ejemplo, yo soy diseñador, voy a ser el diseñador de setup de estudios de podcast, por ejemplo, o de home studio. Voy a la casa de Juan Pablo y le digo, Juan Pablo, yo te voy a mejorar esta lucecita azul, esta palmerita al lado y luego te invito al podcast. Y cuando ahora estemos en el podcast, tú vas a estar agradecido de mi servicio y toda tu comunidad va a darse cuenta de que Mauro fue el que le puso la lucecita azul y la palmerita con esa luz amarillita. Entonces, esa comunidad de Juan Pablo va a creer en el servicio de Mauro. ¿Sabes por qué? Porque Juan Pablo creyó en Mauro. Esa Entiendo. es la estrategia y es el objetivo que tienes que tener en mente a la hora de hacer un podcast de entrevista, para que obviamente le vaya bien a tu negocio, si ese es el foco, ¿ok? Porque hoy en día mucha gente quiere hacer un podcast porque quiere monetizarlo. Y creo que uno de los caminos más fáciles para monetizarlo es esto. No el podcast en sí, sino el servicio que tú brindas y que puedes capturar nuevos clientes en el podcast. ¿Y qué otra forma hay como de de monetización del podcast? Digamos que tenemos esa forma que me acabas de decir y después tenemos, pueden ser Auspicio, auspiciadores, claro, auspicio, sí. Pero ahí ya auspicio. tienes que tener una audiencia consolidada y eso también es difícil. O sea, eso es muy difícil en comparación de empezar un podcast desde cero a tener una audiencia consolidada y un camino Claro, largo. claro, eso es Entonces, lo que mucha gente, yo, bueno, no sé si te conté, pero yo hoy en día aquí estoy ofreciendo los servicios de podcast, de creación de ujú. contenido y todo eso. Y acá me armé un estudio, yo aquí ahí después te voy a mandar una foto, tengo un par de como setups hechos y cosas. Y mucha gente quiere hacer un capítulo, dos capítulos. Y no quieren, no entienden que para poder crecer tienen que hacerlo por harto tiempo. O sea, Sí, po. Es una maratón. toma mucho tiempo. No, no es como que sea de un mes. Sí. ¿Qué opináis de eso? O sea, ¿te llega gente por lo general ya que sabe, que entiende el tema? Creo que mi servicio sobre la mesa al momento de cotizar lleva eso como regla general. ¿Qué quiere decir? Para contratar el servicio de Mauro, mínimo 2 episodios. Ya, 2 episodios que puede distribuirlos 2 mensuales, 4 mensuales. Ya sea si quieres publicar uno semanal o uno quincenal. Ya puedes proyectarlo a 3 meses o a 6 meses de publicación. Y ya cae dentro de una estrategia de comunicación en donde puedes tener métrica y poder definir si el podcast realmente es efectivo para el objetivo que estás buscando. Entonces, ahí es donde el mismo servicio como tal entra dentro de una estrategia y no es un piloto a ver si sirve en el primer episodio, porque lo más probable es que no sirva con un episodio. No estamos buscando un claro, pelotazo, estamos buscando ganar el mundial y para eso hay que jugar varios partidos. claro. Sí, qué buena, me gusta. Bueno, ahora yo creo que estamos acercándonos un poco a lo que sería el final. Estoy pensando en alguna otra pregunta que podría ser interesante. Em, bueno, si nos vamos un poco a lo más técnico, ¿cuáles son las herramientas básicas para un podcast? Si nos vamos a lo básico, así, si alguien está mirando que quiere hacer un podcast pero no tiene idea qué es lo que necesita. Y no nos vamos con nombres de cosas específicas, no, solo dime las herramientas básicas. Yo creo que las herramientas básicas son un celular, ojalá de alta gama, ¿ok? Que muchos ya tienen en su bolsillo, y Ajá. un micrófono inalámbrico doble, De que muchos ya pueden esto, tener. Los típicos micrófonos de solapa que son inalámbricos, ¿ok? ya, Y que vayan conectados directamente al celular. Con eso, un celular grabando que tenga suficiente memoria puede hacer un podcast de 30 minutos como este, de 40 minutos, y ya. Si lo grabas en 4K y luego recortas los verticales, ya tienes los clips y tienes lo que tienes.
Perfecto. Con eso pueden iniciar. Iniciar con eso es suficiente y ya después saltarse a comprarse una luz principal o algo así para que haya una Exacto. buena iluminación. Claro. Lo principal, obviamente, en la iluminación es que si no tienen una luz, tu mejor amigo es una ventana con un velo blanco. Eso te va a dar una muy buena iluminación. Y luego ya obviamente puedes comprar una iluminación. Y ahí obviamente puedes ir poco a poco profesionalizando. Pero creo que la barrera de entrada para hacer un podcast no es tan grande. Yo creo que la constancia y la disciplina de hacerlo es lo más difícil. Sin duda. Eso es lo que... Creo que hay un porcentaje de podcast, no sé si tú te sabes el número correcto, pero creo que no muchos podcasts tienen más de 20 capítulos. Sí, hay una cifra ahí que el 1% pasa en los 21 episodios. Entonces hay que ser de ese 1%. Creo, yo Claro. mismo he estado fuera de ese porcentaje porque el podcast En el Camino quedó en el episodio 7, 8, y ahí está. Entonces, claro, yo me dediqué ahora a la producción de podcast, pero mi propio podcast es el desafío que tengo también para esta nueva temporada. Viene, Eh, gracias. sí, tiene que venir, tiene que venir. Sí, Pero ahí vamos, ahí vamos, ahí qué vamos. bueno, qué bueno, qué interesante. ¿Hay algo que pueda contar que se venga o realmente todavía estamos en el misterio Como para novedad cerrar? se viene la Academia de Podcast. Necesito ayuda y creo que muchas personas están dispuestas a aprender. Vamos a estar hablando específicamente del nicho podcast y vamos a abrir una comunidad. Así que bienvenido a todos los que están interesados. Si tú estás escuchando y estás interesado en hacer podcast, ahí te dejo Mauro en línea, mi Instagram, y vamos a estar ahí dando novedades de cuándo se estrena esta academia. Y ya ojalá de aquí a final de año poder realmente iniciar mi propio proyecto personal de podcast y decir, bueno, este es el podcast de Mauro. Porque Ten- al final es tan simple como en casa de herrero, cuchillo de palo. Cuchillo de palo. Así que nada, feliz de poder estar creciendo poco a poco en esta industria, pero tengo que predicar con el ejemplo. ¿Para qué estamos con cosas? Claro, se tiene que venir algo y yo creo que fijo va a ser algo entretenido. Ya hay harta experiencia, contactos, lugares. Yo creo que fijo se va a venir algo bueno. Creo que eso sería todo. Ha estado bien entretenida la conversación. Espero que le haya gustado a todos. Mauro, nuevamente muchas gracias por darte el tiempo, viejo, desde el día cero, siempre muy buena onda y abierto a ayudar. Así que eso de verdad que se agradece mucho. Y veamos si en unos añitos más tenemos otro de estos y los comparamos y vemos cómo estamos. Y ojalá que sea en vivo en vivo Sí. aquí. Oye, pero está de más decir que cuando tú quieras puedes venir a Nueva York, está más que invitado, acá hacemos uno en vivo también. Buenísimo. Así que nada, gente, espero que le haya gustado mucho este capítulo con Mauro, que la verdad es que aquí el hombre especialista en esto mismo de los podcasts. Suscríbanse, compartan, por favor, que eso nos ayuda mucho a mí, a Mauro y a todos los creadores de contenido para poder crecer. Así que eso, nos vemos en la siguiente y chao, chao. Chao, chao.